Seguimos en Entre Líneas y vamos a analizar la campaña, lo que nos dejó la última, la primaria, ¿no? Y la campaña que se pone en marcha nuevamente, lentamente. Hoy estuvo Fernández en Mendoza, ya empezó a recorrer nuevamente el interior del país. Se sabe que la semana próxima desembarcaría nuevamente en Córdoba. No es casual los dos distritos, ¿no? Así es. Uno Mendoza, gobernado por Cambiemos, el otro Córdoba, donde, bueno, quedó como la única provincia pintada de amarillo en la primaria, ¿no? El resto del país fue dominado por el Frente de Todos. Bueno, está el consultor en comunicación política, Gabriel Slavinski, en comunicación con nosotros vía Skype, y le agradecemos estos minutos. Gabriel, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, en principio nos gustaría un poquito mirar para atrás y consultarte qué balance te dejó la primaria y el sorprendente resultado, ¿no?, que se dio allí y todo lo que ocurrió a partir de ese momento en la Argentina. Bueno, una sorpresa más, claramente para gran parte del ámbito político, 15 puntos de diferencia no eran los esperados. Creo que se dieron varias circunstancias, pero la primera cuestión que tengo que referirme es al error de números. Y cuando vos tenés un error de números, claramente vas a tener un problema en cómo planteás la campaña. Entonces muchas veces me preguntaron, ¿sabés qué? La campaña de Juntos por el Cambio cometió muchísimos errores porque los mensajes segmentados, etcétera, etcétera, pero creo que tengo que ir un paso antes. Y esta cuestión de que los números y cuáles fueron las razones por las cuales las encuestas no daban los 3 puntos y terminaron siendo 15, creo que ahí es donde hay que centrarse en las características que tuvo la campaña hacia las PASO y el resultado luego sorprendente. ¿Y qué falló en las lecturas, en ese diagnóstico previo que te permite tener una encuesta certera? ¿La gente no dijo la verdad? ¿Metodológicamente hubo errores? Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que analizar muy importantes. Por un lado, que metodológicamente las encuestas tienen sus limitaciones, no es la realidad, es digamos, se ausculta al paciente de alguna manera, la opinión pública no es la realidad. Las PASO fueron la realidad y la realidad no fue igual que lo que se venía auscultando. El síntoma de alguna manera fue de alguna manera oculto. Ahora, lo que nos tendríamos que preguntar es por qué apareció ese voto oculto. Muchos dicen vergüenza. Yo quiero decir que me parece que la palabra un voto oculto o no confrontativo me parece que es más atinada para este caso, porque no creo que haya sido un voto de vergüenza. Creo que hay dos razones fundamentales para esto. Una es que la campaña bien polarizada, con una estrategia de Juntos por el Cambio muy potente hacia las personas del otro frente, del Frente de Todos, en donde se acusó a Cristina de corrupta, al espacio que defendía corrupción, hubo prisiones preventivas, digamos, gente detenida, se hizo mucho hincapié en el tema personal sobre se robaron todo, digo, fueron frases muy fuertes. Obviamente que del lado del Frente de Todos también hubo una campaña negativa en contra de Juntos por el Cambio, pero más referida a políticas públicas, neoliberales, ajuste, economía de derecha. Entonces, cuando vos atacás a personas sin hacer juicio de valor, en mi caso, sobre si estos son culpables o inocentes, pero sí, si vos atacás personalmente, seguramente los ciudadanos tengan menor predisposición a decir que votan por esos dirigentes en una charla de café, en un asado con amigos y también cuando le pregunto una encuesta. Eso por un lado. Me parece que esa campaña tan potente y tan fuerte, con términos tan complicados hacia el grupo del Frente de Todos, hacia el espacio político Frente de Todos, es una de las razones del voto oculto o no confrontativo. La otra de las razones, creo, es la incorporación de Sergio Massa, en donde se llevó a gran porción de sus votantes. Sin embargo, que el líder haya pasado no quiere decir de que los votantes que por un tiempo dijeron yo no quiero la grieta, yo quiero la paz, comulgo con las ideas de Sergio Massa, y este dirigente, el 50% de su discurso era atacar la corrupción del pasado, atacar nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner como líder
que no tendría que regresar, de la misma manera que atacaba al gobierno, como las políticas de ajuste, etcétera, etcétera. Digo, que el traspaso del dirigente mayor, del líder, haya sido por una conveniencia política del espacio, lo podemos discutir, no necesariamente hace que las personas manifiesten lo que antes decían en coordinación o orquestadamente, unificadamente en el mensaje como su líder, que cuando su líder cambia de sector político, en este caso, nuevamente tenga que decirlo a viento, digamos, al aire todos los comentarios, y de alguna manera las personas, nuevamente, en los asados, no podían decir de una manera muy abierta o muy rápida sin generar una confrontación que también adherían. Entonces creo que estas dos razones pudieron haber influido en este voto oculto o no confrontativo, como lo llamo yo. Gabriel, hay algo que sí venían midiendo las consultoras y demás, era la hora de las preocupaciones que tenían los argentinos, y veíamos claramente cuando la economía de Macri más o menos se encarriló en el 2017, las cuestiones de corrupción y demás iban ganando protagonismo en esas encuestas, hasta que vino abril del 2018 y los problemas económicos, la devaluación y demás, y allí la pobreza, la falta de empleo, la inflación fueron ganando la cuerda. ¿Eso pudo tener un correlato después en los votos que vimos en las primarias? Pues eso fue de alguna manera, yo lo puedo llamar de alguna manera como un amague de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas económicos no hay otro tema. Cuando no hay problemas económicos hay espacio para otras temáticas que se puedan trabajar. Pero cuando la economía falla, da índices negativos o hay sufrimiento por sobre el tema, solamente hay espacio para hablar de economía. La experiencia nos marca esto, en el mundo pasa esto, no en todos lados, pero en la mayoría de los lugares es el tema. Está la frase famosa de Carville que dice: es la economía estúpido, en la campaña de Bill Clinton en el 92, en donde solo los aspectos económicos eran los importantes en ese momento. Freud decía: lo real se impone, y creo que la heladera o el bolsillo o llegar con dificultades a fin de mes se impuso. Y le sumo a esta cuestión económica algo que me parece que es sustancial y que lo teníamos muy cerca de las narices y que los números equivocados no nos permitieron ver, que es dos razones nuevamente: peronismo unido más crisis económica. La realidad es que el resultado está puesto, los 15 puntos parecen lo lógico cuando hay el Frente de Todos, que logró unir al peronismo y trascender al kirchnerismo o a la cámpora o al cristinismo. Es más que eso, logró ser más que eso, y la crisis económica que tan duramente castigó el último año a nuestro país, creo que ambas cosas daban un resultado que podía ser más previsible. Yo creo que si no teníamos encuestas, cualquiera de los analistas podía aventurar un resultado como esto, pero las encuestas nos fueron llevando a tratar de interpretar cuál era la cuestión de por qué los números daban eso. Gabriel, el gobierno tiene que encarar una campaña después de haber perdido por 15 puntos y con una crisis económica que se acaba de intensificar en los últimos días. Enorme desafío para tratar de convencer a alguien. ¿Ves alguna posibilidad de que el gobierno se vuelva más competitivo en la primera vuelta del 27 de octubre? Es una pregunta que tiene dos partes para analizar. Yo creo que antes de ser competitivo, lo que el gobierno tiene que hacer es retomar el control, mostrar signos de gobernabilidad, dar señales de certidumbre y de tranquilidad. Pero por sobre todo eso, no hay posibilidad de salir a la competencia. Es como hablar de una competencia de ida y vuelta de Copa Libertadores, ahora que jugó River y Boca, y me parece que uno no puede salir a competir con el equipo enfermo. Entonces digo, en principio tenemos que lograr ciertas condiciones para poder ser competitivo. Y esas condiciones, esa base, no se da de otra manera que con tranquilidad, cierta certidumbre, moderación, mesura, para luego sí cambiar el mensaje de campaña, que es un mensaje de escucha, de autocrítica, que ya lo generó, que no lo sigue generando, pero de alguna manera pudo marcar la diferencia de la campaña que hizo durante un año hacia las PASO. ¿Y qué es lo que sigue? Que es
queremos retomar el control, somos autocríticos, escuchamos y a partir de ahí generamos una campaña. Yo creo que para ser competitivo va a tener que lograr un golpe de efecto muy fuerte el gobierno. En primera medida, cambiar el estilo de campaña. Pero no porque el estilo de campaña haya estado necesariamente mal. Yo creo que estuvo muy influido por los malos números o las encuestas que era lo disponible para ese momento. Pero en este caso va a tener que dar un golpe de timón en todos los aspectos que pueda para mostrar que entendieron lo que sucedía y aparte que pueden hacer una campaña un poco más creativa en el sentido no publicitario, sino de encontrarle la vuelta a nivel mensaje hacia la ciudadanía. Uh-huh. A los mercados, obviamente que les tienen que hablar para generar la tranquilidad, pero luego tienen que lograr alguna relación con la ciudadanía. Yo digo que esto es como en el fútbol, uno compite para ganar e intenta ganar, pero no está asegurado el resultado. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer lo mejor posible para generar una campaña de cercanía y, si me permitís, creo que daría un paso más y es una campaña que tiene mucho que ver con el territorio y el cara a cara más que la comunicación digital, de prensa, de radio, de televisión. Creo que eso es muy importante, lo digital, la televisión y la radio, para lograr llamados a la acción o modificaciones en el territorio, como llamar a una marcha, a un lugar de apoyo, a una convocatoria hacia alguna determinada cosa que se pueda vislumbrar ese apoyo. Y eso se puede lograr. De ahí a ganar es otra cosa. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Por favor, ha sido un placer. Saludos para todos. Un gusto. Gracias. Bueno, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Este panorama político, por un lado, esta necesidad de reconversión del gobierno y de encarar una campaña que va a tener que dar vuelta a todo, pero solamente a partir de lograr una paz gubernamental, sí, que es lo más complicado que está teniendo por el momento. Vamos a una pausa y ya analizamos el panorama económico. Del 4 al 8 de septiembre te invitamos a recorrer la Rural de Río Cuarto, la exposición más grande del interior del país. 4 al 8 de septiembre, date una vuelta por el campo. Sociedad Rural de Río Cuarto. Invitan. Hacé tu reclamo. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. En Dianfunes 352, Córdoba. Llámenos al 0800-777-0337 o www.defensorcordoba.org.ar. Oyemos informa. ¿Cómo limpiar y desinfectar tu tanque? El EMOS provee el recurso del agua y se encarga de que llegue hasta tu domicilio. Es importante que recuerdes que la limpieza de las conexiones internas de tu domicilio son de tu responsabilidad. Recuerda que una vez al año debes hacer la limpieza y desinfección de tu tanque. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cerrá la llave de ingreso y la válvula de la cañería interna. Abrí la válvula de limpieza y procedé a vaciar el tanque dejando un poco de agua para lavar el fondo con un cepillo y luego enjuagá. Llená el tanque y agregá 1 litro de hipoclorito de sodio o 2 litros de lavandina por cada 1000 litros de capacidad del tanque. Deja actuar 3 horas y elimina el agua clorada, haciéndola salir por todos los grifos de la red interna para la correcta desinfección. Llena el tanque y ya está listo para poner el mismo en funcionamiento. Tanque limpio. Cuidemos nuestra agua. Es única. Es nuestra. Esta es la tarjeta SatBus. Vas a un centro de expendio y ya está. La recargas y listo. Es más cómodo, ágil y sobre todo seguro.